Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Es un placer que nos acompañen en esta sesión, que es la primera del año por parte del equipo de Industrias Junet. Estamos muy complacidos de contar con su asistencia y el día de hoy exploraremos y profundizaremos un poquito más el tema de Copilot. Este webinar lo hemos llamado La revolución en asistencia digital por todas las actividades y nuevas tecnologías que están saliendo ahorita con la inteligencia artificial, por lo cual nos complace tenerlos en esta sesión. Vemos que tenemos un buen auge de audiencia, por lo que eh, pues los animamos también a participar activamente haciendo preguntas de cualquier duda que tengan durante la sesión. Nos las pueden colocar ahí en el chat. Y eh, nuestro ponente las va a estar respondiendo, ¿no? Con respecto a cada una de las solicitudes que nos hagan ahí. Bueno, les presento a Gerardo Zárate, nuestro especialista en Copilot, quien nos va a estar compartiendo sus conocimientos. Adelante, ingeniero. Hola equipo, buenos días. Espero que estén muy bien. Eh, Justamente como mencionaba Sharon, el día de hoy vamos a estar revisando algunas de las cuestiones que tienen que ver con la parte de lo que es Copilot, ¿vale? Y cuál es su integración, por ejemplo, con lo que tenemos en la parte de 365. ¿Ok? Entonces, es muy importante que revisemos esto más que nada porque, pues bueno, es un camino corto el que se ha tenido con la herramienta porque, pues evidentemente, la herramienta tiene, digamos que de vida, más o menos, vida activa ya funcionando y trabajando de manera correcta, aproximadamente un año, año y 2 meses por ahí más o menos. Entonces, ahorita les voy a contar un poquito acerca de la solución, ¿vale? Entonces, Sharon, ¿tú me indicas si comenzamos ahora o esperamos a que se unan más personas? Pues ya tenemos una audiencia bastante razonable, entonces podemos comenzar, Ingrid. Vale, Adelante. vale. Perfecto, excelente. Dame un segundo, nada más para que yo pueda compartir mi pantalla. Vale, dame un segundito, nada más. Ujú. Y tú me indicas cuando ya se esté compartiendo, ¿vale? Tenemos un segundito, nada más que cargue la presentación. Listo, Ingrid, ya se ve. Ok, vale, perfecto. Bien, equipo, pues buenos días. Como bien mencionábamos hace un instante, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de cuáles son las principales características de Copilot for M365, ¿vale? Entonces, vamos a estar explorando lo que es la innovación de Microsoft 365 y su utilidad, ¿vale? Justamente para que veamos cómo es que podemos trabajar con esta herramienta y cuál es su integración en nuestro día a día, ¿no? Bueno, equipo, les platico un poquito acerca de la herramienta. Esa herramienta de Microsoft Copilot, justamente como le dice su nombre, es nuestro copiloto, ¿no? Es decir, cuando estamos manejando, vamos en el coche, pues evidentemente, pues siempre o casi siempre nos acompaña un copiloto que pues de repente nos ayuda ahí con lo que es esta asistencia con un GPS, con nuestro celular para darnos indicaciones. Por ejemplo, nos ayuda también un copiloto a poder colocar hasta la música, que estemos viendo, por ejemplo, alguna cuestión con los espejos, con la parte del tablero, etcétera, etcétera, mientras uno tiene que estar enfocado directamente en lo que es la conducción, ¿no? Y justamente ese es el trabajo de Microsoft Copilot, equipo. Justamente lo que hace Copilot es que es nuestro asistente, digamos, como de manera virtual, para que podamos ya sea automatizar tareas e inclusive hasta ahorrarnos mucho tiempo en la creación de contenidos, por ejemplo, tanto en la parte de lo que es Word, Excel, PowerPoint, la parte de Teams, Outlook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ya les estaba mencionando, la herramienta tiene aproximadamente de vida ya un poquito más de los 12 meses, es decir, ya un poquito más de un año. De hecho, la herramienta ya comenzaba a hablarse de ella más o menos como por ahí de julio, agosto del 2023.
pero el problema que existía en ese momento es que solamente era una versión, digamos, beta, ¿no? Es decir, todavía no se implementaba de manera completa, aunque, por ejemplo, ya podía verse la florecita de Copilot en algunos de los navegadores como lo es Edge, ¿no? Entonces, digamos que lo que es nuestra herramienta es que ha ido evolucionando mucho, digamos, desde la parte gratuita que podemos encontrar todos en la parte de lo que es el explorador de Edge, o inclusive visitando lo que es el portal de Copilot para que podamos hacer algunas consultas, hasta, digamos, ya la integración de manera completa, tanto en la parte de 365 como en la parte de seguridad de 365 y la parte de Azure, ¿ok? Entonces, como les comentaba, pues realmente la herramienta tiene poco tiempo de vida, digamos, activa, ya como tal en producción, porque la herramienta se lanzó aproximadamente por ahí de enero, febrero del año pasado, es decir, tiene muy poco tiempo que comenzó a trabajar ya de manera activa o que se ofreció como tal, como un producto directamente por el equipo de Microsoft. Entonces, la verdad es que es una herramienta que ha estado avanzando mucho, es una herramienta que ha estado cambiando bastante con el pasar de los meses y evidentemente pues siempre se le han tenido que hacer muchísimas mejoras, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las soluciones principales que podemos encontrar y justamente cómo es que lo podemos realizar, ¿ok? Entonces, una de estas funcionalidades que podemos llegar a tener, por ejemplo, bueno, primeramente les voy a hablar un poquito acerca de cuáles son los temas a discutir el día de hoy, que es primeramente la introducción a Copilot, ¿ok? Entonces, que ya les hablé un poquito acerca de cuál es la solución, cómo es que podemos hacer la integración con Microsoft Office, la asistencia inteligente y automatización, lo que es la colaboración y comunicación, y algo muy importante que es un pilar, obviamente, súper básico en cualquier organización, la parte de lo que es la seguridad y la privacidad, ¿ok? Entonces, igualmente, si tienen alguna duda, pues siéntanse en confianza de poder compartirnos su duda y con gusto, sin ningún problema, lo podemos validar. ¿Ok? Entonces, como les estaba comentando, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la introducción a Copilot for M365. ¿Ok? Les puedo decir que Copilot for M365 es una herramienta impulsada por inteligencia artificial que mejora justamente la experiencia del usuario en Microsoft 365. Nos proporciona asistencia para tareas diarias, ayudando a usuarios a ser mucho más eficientes y creativos a la hora de realizar algún trabajo, ¿no? Entonces, en este segmento, pues obviamente nos llevará a comprender su desarrollo y los objetivos que persigue nuestra herramienta, ¿ok? Entonces, como ya les estaba comentando y que justamente les estaba dando el preámbulo en la primera diapositiva, justamente lo que es Copilot for 365 es nuestro asistente digital, ¿ok? El cual, como ya les estaba mencionando, pues nos puede estar ayudando tanto en la parte de lo que son dudas muy puntuales, por ejemplo, con el chat que tenemos directamente en lo que es el explorador de Edge, ¿ok? O también, por ejemplo, el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, justamente yo les iba a comentar un poco acerca de cómo es que podemos trabajar con él, por ejemplo, en sugerencias en el tiempo real, por ejemplo. Más que nada porque, como yo les estaba comentando, el primer acercamiento que tuvimos con Copilot fue de manera gratuita con el chat que tenemos justamente en lo que es Microsoft Edge. ¿Cómo es que trabaja o cómo es que estuvo trabajando y cuáles han sido los cambios que le han estado colocando? Básicamente lo que hace nuestro explorador de Edge con la parte de Copilot es que utiliza, por ejemplo, motores como por lo es, por ejemplo, ChatGPT en su versión 4. Entonces ahí digamos que él trae esos tipos de motores y evidentemente pues busca la información dentro de lo que es el Internet para traernos información, digamos, como mucho más precisa, ¿ok? Entonces, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también está colocando información que nos puede ayudar mucho más esquemática de lo que nos puede dar, por ejemplo, el portal de ChatGPT. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, yo he revisado el portal, digamos, en la versión gratuita igualmente de ChatGPT, y realmente sí existe una diferencia muy grande entre lo que podemos encontrar con Copilot y la parte de ChatGPT. ¿Cuáles son las diferencias más grandes? Que, por ejemplo, ChatGPT en la versión gratuita nos da información como demasiado general, por ejemplo, sobre algún tema en específico. Es decir, sí nos ayuda mucho para que podamos hacer tareas en el día a día o poder revisar algunos procesos en específico, pero realmente no lo hace como tan esquemático, por así decirlo, como lo podemos encontrar con Copilot, porque Copilot, evidentemente, a pesar de que toma ese motor de búsqueda de ChatGPT, pero evidentemente pues también tiene su propia desarrollo de la información y digamos que lo hace mucho más granular a la hora de estar trabajando, ¿no? Eso se los comento porque, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con ambas soluciones y bueno, yo que me dedico no solamente a la parte de 365, sino también a revisar temas en la nube de Azure, me he dado cuenta que, por ejemplo, tanto algunos comandos, digamos, como para trabajar en algunas configuraciones dentro de lo que es Azure, como también, por ejemplo, algunas configuraciones que podemos hacer dentro de lo que es la plataforma de Azure,
sí es mucho más preciso, por ejemplo, a la hora de encontrar alguna solución de lo que nos puede dar ChatGPT solito, por así decirlo, ¿no? Entonces, me he dado cuenta, como les comentaba, a nivel código, por ejemplo, cuando estamos trabajando con PowerShell, la verdad es que sí lo he visto como mucho, con una utilidad mucho más grande, porque realmente sí me da información mucho más precisa, ¿no? Evidentemente, pues siempre con ambas tecnologías, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque pues obviamente es información que toma Internet. Sin embargo, igualmente, una de las grandes ventajas que podemos encontrar con lo que es Copilot es justamente que nos da las ligas para que podamos encontrar la información de manera precisa, cosa que no hace la versión gratuita de ChatGPT, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé si le preguntamos a Copilot, por ejemplo, que nos pueda dar información acerca de cómo crear tablas dinámicas en Excel, por ejemplo, digamos, solamente como por un ejemplo mucho más general podemos indicarle, por ejemplo, todo ese tipo de datos, ¿no? Entonces, él no solamente nos va a decir, oye, tienes que darle clic aquí, 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 sino que también nos va a dar información de dónde es que sacó ese tipo de datos, ¿no? Es decir, que nos colocó la información y nos dice, oye, ¿sabes qué? Para mayor información puedes consultar el link que está en esta parte, ¿no? Nos da la información y con base en ello ya podemos trabajar sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, como les comentaba, también ese chat también ha estado cambiando mucho porque, por ejemplo, cuando comenzó el servicio de Copilot, digamos, a ese nivel en lo que fue la herramienta de Edge, la verdad es que me pareció que, por lo menos en su momento, cuando él comenzó a trabajar de manera activa, era muy eficiente porque, por ejemplo, nos daba opciones para poder trabajar con tres campos, por así decirlo, ¿no? Nos daba las opciones para que nos diera respuestas las más creativas, las más precisas o un poquito más generales, ¿ok? Ahora ya no lo hace. Ahí como que ya comenzaron a cambiar algunas cositas, digamos, en la parte del chat. Digo, no sé por qué Microsoft lo hizo. A mí me encantaba eso porque la verdad es que sí nos daba como muchas sugerencias, digamos, dependiendo del tipo de respuesta que tú querías buscar. Pero bueno, Microsoft ya lo hizo de manera diferente y ahora el chat nos aparece un poco distinto, ¿no? Digo, de todas maneras, no pierde su esencia y no pierde esa capacidad de poder ser mucho más específico que otro tipo de tecnologías. Pero bueno, me parece que sí, ahí Microsoft sí, creo que debería devolver a la parte anterior con la que estábamos trabajando, ¿vale? Bueno, como les comentaba, esas son las sugerencias en tiempo real, ¿ok? Con las cuales podemos llegar a trabajar. Y sin ningún problema, creo que cuando estamos teniendo, digamos, algún tipo de inconveniente, por ejemplo, pues igualmente o no encontramos alguna información como directamente en lo que es Google, si estamos buscando algo, lo podemos buscar directamente en lo que es Copilot, ¿vale? También algo muy importante que tiene el chat de Copilot, digamos, en las sugerencias en tiempo real, es que digamos que él no guarda la información en ningún lugar y por ninguna razón nos tiene que aparecer publicidad con base en lo que estamos buscando dentro de lo que es nuestro chat de Copilot, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más hacia adelante en la parte de la seguridad, pero como les comento, o sea, realmente él no nutre, por ejemplo, los motores de búsqueda, por ejemplo, en los algoritmos que tenemos como en plataformas como lo que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en donde digamos que con base en las búsquedas que tenemos, nos sugiere cosas o nos lanza anuncios, ¿no? Entonces, Copilot no hace eso. Me parece que en algún punto también hace más o menos como un poquito menos de un año, como que por ahí me parece que en la base de lo que es el mantenimiento del servicio, sí estuvo teniendo algunas brechas, por ejemplo, en las cuales si uno estaba buscando, por ejemplo, información acerca de algo, en algún punto sí yo recuerdo que nos llegó a mostrar anuncios de alguna cosa directamente en lo que fue el chat, pero realmente me parece que eso lo corrigieron porque ya tiene mucho tiempo que a mí no me ha aparecido ese tipo de información. Pero bueno, ahora ya lo sabemos que no alimenta ningún tipo de motor de búsqueda a nivel de lo que son los algoritmos y esa información está completamente segura, ¿vale? También en lo que son estas sugerencias en tiempo real, equipo, me parece que es muy importante que también nosotros no solamente le demos como la parte digamos, como toda la carga de la información o del trabajo a lo que es el chat de Copilot, es decir, no es solamente que estemos buscando algo para que nos haga la chamba mucho más rápida. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas ocasiones cuando tenemos información sacada de Internet, pues evidentemente puede o no puede ser, digamos, completamente precisa, ¿no? En este caso, como les comentaba, pues sí tenemos que validar los links que nos está dando la parte de lo que es Copilot para que justamente no perdamos el hilo y en este caso, pues si tenemos que corroborar un dato, por ejemplo, podamos ir a visitar los links o veamos, digamos, también otras fuentes para que no haya ningún inconveniente, ¿ok?
Entonces, digamos que así es como trabaja nuestra herramienta de lo que es Copilot a nivel de lo que es las sugerencias en tiempo real. Y con base en ello, pues igualmente podemos trabajar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Ahora, en la parte de lo que es el trabajo colaborativo, también nos facilita un trabajo mucho más fluido y permitiendo a los equipos de trabajo, ahora sí que trabajar juntos de manera mucho más eficiente en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya va más apegado hacia la parte de lo que les comentaba de la integración con Office 365, ¿ok? Y cómo es que podemos hacer esta integración mucho más eficiente, ¿ok? Ahora, bueno, como les estaba comentando, aquí tenemos objetivos y beneficios, ¿ok? Como la parte de lo que es el aumento de la eficiencia, facilita la colaboración, el enfoque de la creatividad y mejora en la calidad, ¿ok? Entonces, como les estaba comentando, realmente que creo que lo que es Copilot ya directamente como producto o como licenciamiento, creo que nos puede ayudar un montón para que podamos no solamente ver la parte de lo que es la eficiencia, la colaboración, la creatividad y la mejora en la calidad, como lo estoy mostrando aquí en la diapositiva, sino que inclusive, por ejemplo, me parece que algo que nos está faltando mucho en los tiempos actuales, pues es el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos puede llegar a tomar, por ejemplo, realizar una diapositiva? ¿Cuánto nos puede llegar a tomar trabajar, por ejemplo, con una presentación de PowerPoint? Digamos, algún resumen que tenemos que tener de algún documento para ayer, por ejemplo, de lo que es un resumen o un texto, digamos, directamente de Word. Digamos que nos está quitando muchísimo tiempo de encima para que nosotros podamos aprovechar ese tiempo y quizás, por ejemplo, si teníamos que revisar un documento de Word, por ejemplo, para poder hacer un resumen para alguna presentación o etcétera, digamos que en lugar de que nos esté tomando, por ejemplo, una hora para poder leerlo completo, comprenderlo y sacar lo que es el resumen mucho más rápido, pues esto nos puede ayudar muchísimo para que lo podamos hacer quizás solamente en unos 30 a 35 minutos, ¿ok? Para que únicamente corrijamos la parte de lo que es el estilo, que veamos que realmente el contenido que tiene nos está apoyando para lo que nosotros estamos buscando y evidentemente pues que le podamos hacer cambios solamente digamos como a nivel de redacción, ¿ok? Entonces no solamente actúa de esa manera con lo que les mencionaba con la integración perdón, de Word y en la parte de lo que es PowerPoint, sino que también podemos hacer exactamente lo mismo en la parte de Teams. Podemos hacer lo mismo en la parte de lo que es Outlook, en SharePoint, en OneDrive. Entonces, me parece que realmente la herramienta nos ha ayudado un montón, como les comentaba, no solamente a estos puntos que estoy colocando aquí, sino evidentemente pues en la parte del tiempo, ¿no? Porque pues entre menos tiempo estemos, digamos, colocándole como tiempo activo de lo que tenemos en el trabajo, alguna tarea que a lo mejor puede ser no complicada, pero sí laboriosa, pues sí no nos ahorra demasiado tiempo para poderlo automatizar y que lo hagamos igualmente mucho más eficiente, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la integración con Microsoft Office, que como ya les mencionaba, pues creo que ya adelanté un poquito de lo que tenemos en este momento, ¿ok? Y que básicamente es que Copilot for M365 está diseñado para integrarse perfectamente con las aplicaciones de Microsoft Office, como Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, etcétera. Y esto permite a los usuarios acceder a sus capacidades sin interrumpir su flujo de trabajo. Y pues vamos a ver cómo es que se manifiestan estas funcionalidades en cada una de las aplicaciones, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las funcionalidades en Word. Básicamente lo que ya les mencionaba hace un instante, lo que es redacción y edición. Digamos que Copilot en Word asiste a los usuarios en la redacción y edición de los documentos, mejorando evidentemente lo que es la calidad del contenido. ¿Ok? Entonces, como yo les mencionaba, podemos tener un texto súper largo que a lo mejor no tenemos tiempo para poder estarlo leyendo de manera completa, o quizás ya conocemos un poco del contenido de ese documento y lo que queremos es que nos dé un resumen, por ejemplo, para que nos ahorre muchísimo tiempo para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, como les mencionaba, no solamente él hace ese tipo de resúmenes, sino que nos ayuda un montón en la parte de lo que es la redacción y en la edición de los documentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, igualmente, de repente nos llega a pasar que a lo mejor si alguien nos escribió un documento o bajamos un documento y a lo mejor tiene, por ejemplo, algunas faltas de ortografía, digamos que no tiene signos de puntuación de manera correcta, igualmente para que nosotros vayamos revisando ese tipo de información, podemos darle la tarea para que Copilot lo haga y digamos que en ese momento pues ya estamos trabajando de manera mucho más rápida, sin que tengamos que estarle buscando a ver qué punto, qué coma, qué letra está mal, si llevaba acento una palabra, etcétera, etcétera. Nos ahorra muchísimo tiempo para no tener que estar revisando palabra por palabra. Y como les comentaba, pues el tiempo siempre es muy valioso para lo que estamos realizando en el día a día, ¿no? También en la parte de lo que son las mejoras del contenido, podemos encontrar que el asistente proporciona sugerencias para mejorar el contenido,
ayudando a los usuarios a expresar sus ideas de manera más efectiva, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de lo que es Word, también a mí me parece súper útil lo que él hace, por ejemplo, cuando queremos inclusive redactar un texto, digamos, ya sea un párrafo pequeño o que queramos hacer, digamos, un texto mucho más grande, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha ayudado un montón para que pueda yo, digamos, enviar correos, digamos, como de manera mucho más efectiva, utilizando palabras muy adecuadas, ¿ok? Porque, por ejemplo, puede ser que nosotros escribamos, digamos, como de manera maravillosa, pero no está de más que, por ejemplo, sí le podamos decir al asistente, oye, mira, voy a enviar ese documento, es una carta para un cliente que yo tengo, pero revísame la información que tengo y si puedes mejorarlo, pues evidentemente no hay ningún problema, ¿no? Eso sí hay que colocarlo, hay que ser muy puntuales y creo que también un punto muy importante aquí, equipo, es que como les mencionaba, no solamente es que le dejemos toda la parte del trabajo o la carga de trabajo a lo que es Copilot, sino que también nosotros, por ejemplo, tenemos que ser muy precisos con lo que le estamos preguntando, ¿no? Es decir, la parte de lo que es el prompt también es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta para que evidentemente pues no tengamos ningún tipo de error o que digamos que la inteligencia artificial no esté colocando información que a lo mejor no requerimos en un primer momento, ¿no? Entonces, la parte de lo que es el prompt o lo que le vayamos a preguntar al asistente, pues evidentemente tiene que estar muy bien acotado, muy bien redactado, muy puntual para que él nos dé la información que estamos requiriendo, ¿ok? ¿Esto por qué se los comento? Porque justamente como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si estamos colocando, no sé, si buscamos información acerca de cómo es que, no sé, un resumen súper básico de cómo es que se ha comportado la moneda mexicana, por ejemplo, en los mercados en el último año, por ejemplo, ¿no? Entonces, él nos puede dar, digamos, algunas sugerencias de cómo lo podemos abordar, pero posiblemente si solamente le dijimos ese dato, digamos, un poquito más general, pues sí nos puede dar información de unos dos, tres párrafos, pero si decimos, oye, ¿sabes qué? Es que creo que me están dando la información muy general, mejor ayúdame a que sea mucho más amplio, ¿no? Entonces le podemos colocar, quiero saber cómo se ha comportado la moneda mexicana en el último año con respecto al dólar en los últimos 6 meses de lo que fue de junio del 2024 a diciembre del 2024, ¿no? Entonces, digamos que, y si le colocamos palabras como profundiza en la información, profundiza en el contenido, coloca lo más específico, no me des información tan general. Si le colocamos ese tipo de palabras, lo que hace, digamos, Copilot es que sí nos llena de información y como les mencionaba, no solamente eso, sino que nos da las fuentes de donde sacó la información, ¿ok? Entonces, creo que el prompt también es muy importante para que lo podamos realizar y que tengamos, obviamente, pues tareas mucho más eficientes y de una calidad de contenido mucho más grande, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba ya nada más en la parte final, lo que son resúmenes y generación automática, que en este caso Copilot permite resumir textos y generar contenido automáticamente, ahorrándonos el tiempo en la creación de los documentos, ¿no? Que es justamente lo que ya les comentaba, que a lo mejor quizás solamente hay que echarle una leidita ya nada más al final de lo que es la creación del texto, para que no nos vaya a mandar información errónea o a lo mejor no sea lo que estamos buscando en un primer momento, ¿ok? Bueno, esas son algunas de las funciones que tenemos en Word, ¿ok? Igualmente ahorita yo les voy a enseñar una pequeña demostración de cómo lo podemos llegar a trabajar ya con la integración de lo que es la plataforma, ¿ok? Y en un segundito más les muestro, ¿ok? Ahora, también podemos hacer la integración directamente en lo que es Excel, ¿ok? Copilot en Excel nos permite a los usuarios analizar datos de manera más efectiva, nos ofrece recomendaciones sobre fórmulas, genera gráficos y ayuda muchísimo en la creación de modelos de los datos, ¿no? Haciendo que estas áreas, evidentemente, de análisis sean mucho más accesibles, ¿ok? Entonces, bueno, pues como pueden ver acá también tenemos lo que es el análisis de datos mucho más eficaz en la generación de gráficos y la creación de modelos de datos, ¿ok? Entonces, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo hace la integración directamente también con Excel, porque digamos que si tenemos igualmente información demasiado grande, por ejemplo, tenemos, digamos ahí muchísimos datos que a lo mejor ya no son cientos de miles, sino que son muchos más, pues igualmente no tenemos el tiempo para estar revisando de uno por uno, ¿no? Quizás, no sé, si tenemos a nuestra área contable, si tenemos a la parte de lo que son la parte de tesorería de nuestras empresas, la parte que ve la parte de Customer Success, digamos, validando todo lo que tenemos con los clientes activos en un primer momento, pues evidentemente son bases de datos mucho más grandes que a lo mejor podemos tener en Excel, pero pues obviamente no nos da la vida para poder validarlo todo de manera, digamos, de uno por uno, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha encantado mucho cómo es que hace la integración directamente con lo que son tablas dinámicas, porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo la integración de lo que es Copilot con algunos de los archivos, la verdad es que sí, si le colocamos, oye, realiza una tabla dinámica a partir de tal celda a tal celda, sin ningún problema él la hace y nos saca la información mucho más rápido, ¿no? Es decir,
Quizás si nosotros no sabemos hacer tablas dinámicas, y nos ayuda mucho. Evidentemente, también como les comentaba, pues no podemos dejarle toda la carga de manera completa, porque obviamente pues es un motor únicamente el que está trabajando, ¿no? Es decir, si creamos una tabla dinámica, por ejemplo, con respecto a alguna información que le estamos colocando en la parte de lo que es el Excel, pues obviamente nos va a hacer la tabla dinámica, pero a lo mejor si no está diseñada tal cual nosotros queríamos, pues sí tenemos que meterle mano, es decir, no es que seamos completamente dependientes de la herramienta, sino que obviamente pues también tenemos que colocar un poquito de nuestra cosecha para que la herramienta pueda trabajar de manera eficiente, ¿no? Y bueno, como les comentaba, también nos puede ayudar un montón en algunos datos en específico. Lo que sí, por ejemplo, sí les puedo recomendar es que quizás a la hora de tener información muy, muy, muy importante, creo que sí podemos llegar a trabajarlo de manera mucho más eficiente. Algunas cositas como por ejemplo que son ya más, digamos, mucho más complejas como la parte de lo que es la concatenación, perdón, de algunas celdas, por ejemplo, o que esas celdas estén canceladas, quizás podemos llegar a colocar información más específica sobre ese tipo de casos, porque a mí ya me ha tocado que hay personas que a lo mejor no conocen tanto cómo colocar la información y podemos validarlo de esa manera, ¿ok? Hola Gerardo, Hola, Gera. se te fue el Justo audio. se te fue el audio en que por ahí nos escucha. Por favor, esperemos unos minutos. Sí, tuvimos ahí un percance con el internet. Denos unos minutitos para continuar, por favor. Una disculpa, equipo, se me detuvo el internet un segundo, pero ya estamos por acá de vuelta, ¿vale? Permítanme un segundo y ahorita regresamos. Ah, ya me escuchan, ¿verdad, Charo? Sí, Inge, ya lo escuchamos. Vale, perfecto. Una disculpa, aquí me fue un poquito el internet, pero ya estamos ya por acá de vuelta. Y bueno, estaba leyendo los comentarios, entonces, creo que en esa parte se nos fue la señal, ¿vale? Correcto. Deme un segundito nada más. Ujú. Ah, bueno, sí, justamente estaba leyendo los comentarios como el de Cindy, que dice que con Excel solo le ha servido para informarse sobre qué fórmula debe utilizar para diversas funciones, o para decirle cómo hacer la tabla dinámica, pero no se me hace la tabla dinámica ni realizar las funciones, ¿vale? Ahí sí habría que validar, por ejemplo, cada uno de los puntos, entonces, digamos como caso por caso, evidentemente, pues hay que validar la información, pero sin ningún problema igual lo podemos estar checando. O si requieren, por ejemplo, una asesoría mucho más personalizada, pues igualmente lo podemos validar sin ningún problema. ¿Ok? Igualmente aquí nos están colocando que en las demos de Microsoft en línea muestran mucho más facilidad para generar una presentación a partir de un archivo de Word, mientras que la versión de capa gratuita de 60 créditos mensuales no muestra la lista de archivos para poner la diagonal. Solo lo hace si se lee un link o un archivo compartido de OneDrive. Sí, exactamente, Gerardo. Justo como tú lo mencionas, una de las características que tenemos que utilizar ya directamente con la licencia que se adquiere es que tenemos que tener todo, digamos, integrado en la parte de lo que es OneDrive, ¿ok? Entonces, eso sí es importante que lo mencionemos y justamente, qué bueno que me lo recuerdas, porque justo también cuando yo comenzaba a testear lo que era la solución, digamos en un primer momento,
recuerdo que cuando la herramienta comenzó a trabajar, les digo más o menos como por allá de febrero del 2024, sí teníamos ese tipo no de limitantes, pero sí, por ejemplo, yo recuerdo que podíamos inclusive jalarlo directamente desde lo que era nuestro explorador de archivos. Pero digamos, eso ya no se hace, es decir, ya lo hacemos directamente desde lo que es OneDrive, para que obviamente pues ya lo estemos trabajando de mejor forma, ¿ok? O bueno, digamos que se haga la integración únicamente jalando la información de lo que es el OneDrive, ¿ok? Vale, perfecto. Muy bien. Ahora vamos hacia la parte de lo que son las funcionalidades en PowerPoint, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, a mí las funcionalidades que tiene PowerPoint me parecen maravillosas porque realmente creo que sí nos ayuda un montón a ahorrarnos tiempo para poder trabajar con lo que es la paquetería de Office, ¿no? Bueno, directamente cuando tenemos que crear algunas diapositivas, ¿no? Básicamente, pues bueno, lo que hace nuestro Copilot con PowerPoint es que hace la integración, ya sea que le preguntemos directamente a lo que es el Copilot en el chat para que él haga una presentación de PowerPoint con algún tema que digamos tengamos en específico, o ya sea directamente, por ejemplo, desde algún texto que tengamos directamente igualmente redactado en Word, o ya sea un resumen, algún tipo de documento importante, y que nos haga, digamos, ya la presentación de manera completa con base en esos documentos, ¿no? La verdad es que con esta funcionalidad creo que sí también ayuda muchísimo para que podamos trabajarla. Digo, evidentemente, como les mencionaba también hace unos minutos, cuando tenemos la información, por ejemplo, mucho más puntual y somos mucho más granulares a la hora de preguntarle a lo que es el chat, pues obviamente pues tenemos que colocar todo ese tipo de datos para que no nos dé información tan general, ¿ok? También me parece muy correcto, por ejemplo, cómo han ido cambiando algunas funcionalidades que tenemos en PowerPoint, porque anteriormente, por ejemplo, digamos que él hacía como algún tipo de diseño, por así decirlo, donde nos colocaba fondos, nos daba ese tipo de información que realmente para mí creo que no era tan bueno que lo hiciera, por ejemplo, porque al final del día, digamos que sí buscamos que nos dé información, pero creo que no tanto que nos dé un estilo para colocar, digamos, lo que es el diseño de nuestras diapositivas, ¿no? Porque, digo, si estamos buscando lo que es el ahorrar tiempo, digamos, con ese tipo de funcionalidades, me parece que, por ejemplo, cuando él estaba como comenzando a colocar información, por ejemplo, como lo que les menciono ya, fondos, estilos de la presentación, etcétera, etcétera, digamos que eso también nos puede llegar a quitar un poco de tiempo porque a lo mejor la información sí era lo que estábamos buscando, pero a lo mejor el fondo no era tan el adecuado, digamos, las imágenes que me estaba mandando a lo mejor no eran como tan lo que estábamos buscando. Entonces, digamos que ahí el tiempo que nos ahorró, digamos, en buscar la información y colocarla dentro de lo que es el PowerPoint, pues digamos que nos lo está quitando a la hora por ejemplo, hacer un diseño un poquito diferente, ¿no? Igualmente, una de las grandes cosas que me ha gustado un montón es que cuando hacemos este tipo de diseños y los bajamos directamente a una copia directamente en lo que es nuestro PowerPoint a nivel de lo que es el escritorio, igualmente pues nos ayuda mucho en la parte de lo que es el diseño, nuestra herramienta de Designer que tenemos ya integrada en la parte de lo que es 365 y creo que hace una simbiosis bastante interesante, ¿ok? Entonces, realmente, como les menciono, pues aquí tenemos lo que es tanto la asistencia en Copilot, las sugerencias de diseño y contenido adecuado. Igual, a mí me encanta cómo trabaja lo que es, digamos, directamente con PowerPoint, ¿ok? Entonces, igualmente ahorita les enseño más o menos cómo es que funciona para las personas que nunca lo han trabajado, para que veamos más o menos cómo se comporta, ¿ok? Ahora, vamos un poquito hacia la parte de lo que ya les mencionaba en la asistencia inteligente y la parte de lo que es la automatización, que justamente una de esas características más destacadas de Copilot por M365 es su capacidad de automatizar tareas repetitivas y ofrecer asistente inteligente para nuestros usuarios, ¿ok? Justamente en esta sección nos estaremos centrando en cómo esas capacidades ayudan a los usuarios a enfocarse en tareas más importantes y obviamente pues mucho más creativas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí como les estaba mencionando, esto es, digamos, un poquito más un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Y cómo es que podemos llegar a automatizar tareas repetitivas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues tenemos lo que es la eficiencia en la organización de los datos, la programación de lo que son correos electrónicos y enfoques de actividades estratégicas, ¿ok? Aquí básicamente, por ejemplo, como igualmente ya les estaba mencionando, únicamente es validar, por ejemplo, cómo es que podemos automatizar esta organización de datos, por ejemplo, para que podamos reducir el tiempo en cómo es que lo estamos trabajando, digamos, dependiendo de lo que estemos realizando, ¿no? En el día a día. Me parece que algo también muy importante que nos ahorra un montón de tiempo es la parte de lo que es la programación de correos electrónicos, ¿ok? Para que podamos hacer un envío no solamente, digamos, como mucho más eficaz en el tiempo y que esté todo trabajando de manera correcta, sino que inclusive, por ejemplo,
para la parte de los mensajes que tenemos ahí de manera completa, que digamos la información esté mucho más detallada y que digamos que no solamente estemos enviando correos, digamos, solamente por estarlos enviando, porque digamos, esa funcionalidad igualmente la podemos tener sin que tengamos el Copilot, pero digamos el Copilot nos ayuda muchísimo para poder validar el contenido, la calidad de lo que estamos enviando, para que de esa manera pues igualmente sea mucho más sencillo para poderlo trabajar más adelante, ¿ok? Ahora, también en esta parte lo que son las sugerencias basadas en lo que es la IA, ¿ok? Igualmente, como le estaba mencionando, pues Copilot nos ayuda esa tecnología para poder ofrecer esas sugerencias adaptadas a las preferencias de cada usuario, ¿ok? Mejorando evidentemente, perdón, lo que es la experiencia en el trabajo, ¿ok? Acá, como les menciono, es más que nada pues un pequeño resumen de todo lo que hemos estado platicando hasta este instante, únicamente para que ustedes vean más o menos cómo es que podemos llegar a trabajar hasta este punto, ¿ok? Ahora, en la parte de lo que es la mejora de la productividad, pues igualmente lo que les mencionaba, creo que algo súper valioso, pues la parte del tiempo, ¿ok? Pero pues sí, evidentemente, pues no solamente se basa en la parte del tiempo, sino lo que ya les mencionaba, en la parte de lo que es la innovación que tenemos a cada momento, ¿ok? Vale, perfecto. Muy bien. Ahora, denme un segundito, nada más les voy a mostrar ahora la parte de lo que es la colaboración y la comunicación, ¿ok? Entonces, en esta parte también, equipo, como les estaba mencionando igualmente hace unos minutos, la parte de lo que es Copilot for M365 también está completamente diseñada, ¿ok? Para mejorar esta colaboración y la comunicación entre los equipos, ¿ok? En esta sección vamos a estar discutiendo cómo es que se integra con la herramienta de Microsoft Teams y las funcionalidades que facilita en el trabajo en equipo, ¿ok? Entonces, denme nada más un segundito, ¿ok? Y ahora sí, vamos a validar lo que es la integración con Teams, ¿ok? Aquí, por ejemplo, con Teams vamos a tener lo que es asistencia en reuniones, gestión de tareas, colaboración en documentos, y creo que realmente también de las cosas que a mí me han encantado mucho más, no solamente cuando hemos trabajado con la parte de 365 a nivel de ofimática, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo cómo es que también trabaja a nivel de lo que es Teams, ¿ok? ¿Por qué les hablo de esta parte de Teams y por qué me ha gustado mucho su integración? Porque me parece que, por ejemplo, muchas ocasiones, digamos, como en sesiones como el día de hoy, por ejemplo, creo que hay veces en las que nosotros, por X o por Y razón, pues no podemos subirnos a algunas sesiones, digamos, se nos empalman algunas sesiones, quizás en algún punto se nos pudo llegar a haber pasado, por ejemplo, alguna sesión y se nos fue de la cabeza y no revisamos a lo mejor el calendario. Y digamos que en esa parte, pues nos ayuda un montón para que no nos atrasemos y no tengamos que igualmente estar viendo todo lo que estuvimos revisando, por ejemplo, dentro de esas sesiones en lo que es Teams y nos ahorra también un montón de tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, digo, ya tenemos también esa facilidad, digamos, dentro de lo que son las asistencias de lo que son las notas que tenemos directamente en la parte de lo que es Teams. Sin embargo, me parece que es muy importante que igualmente no solamente veamos notas, porque digamos también, de repente, pues cuando estamos trabajando con Teams, digamos que no solamente es que él tome nota de lo que estamos hablando, sino que inclusive, por ejemplo, si no nos escucha bien, podemos tener ese tipo de información errónea, o por ejemplo, si estamos utilizando anglicismos o palabras, por ejemplo, que son, digamos, de un idioma diferente, pero que las estamos, digamos, castellanizando únicamente para que la podamos integrar a lo que estamos platicando en ese momento, posiblemente no nos escuche tan bien, no sé, por ejemplo, si utilizamos palabras como engagement, revenue, ese tipo de información. Digamos, si no lo pronunciamos a lo mejor tan bien, o digamos que si lo que es Teams no nos escucha bien cómo estamos pronunciando las palabras, evidentemente pues hay que estar validando la información que estamos colocando, ¿no? Entonces, como les comento, realmente creo que cuando estamos colocando lo que son las notas, pues obviamente pues igualmente tenemos que echarnos todas las notas a ver qué fue lo que nos comentó. Inclusive, por ejemplo, me ha tocado ver también otro tipo de tecnologías, por ejemplo, eh, más que nada, por ejemplo, una vez trabajé con lo que fue Google Workspace. Entonces, por ejemplo, ahí una de las grandes diferencias que le noté, por ejemplo, con la información que podemos ver en Teams, es que, por ejemplo, Google Workspace, cuando trabaja, digamos, con su herramienta de comunicación, casi siempre, por ejemplo, sí se inicia lo que es la versión de las notas. Sin embargo, el tema con ese tipo de soluciones es que, por ejemplo, creo que también lo da de manera mucho más general. Es decir, por ejemplo, si en este momento estuviéramos tomando nosotros o esta sesión dentro de lo que es Google Workspace, a lo mejor la información que nos estaría dando al final de la sesión sería muy pequeña y no sería realmente lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, por ejemplo, solamente diría el resumen que se estuvieron tratando temas acerca de lo que es Microsoft 365, cómo se hizo la integración directamente con Office 365
que nos ayuda para ahorrar tiempo y ser más eficaces y ver la parte de lo que es la calidad del contenido, ¿no? Y posiblemente no pase de esa parte, ¿ok? Entonces, la verdad es que sí, yo he visto mucho cómo cambia directamente ese tipo de asistentes con la parte de lo que es Copilot, ¿ok? Y como les mencionaba, pues más que nada la integración con Teams, ¿ok? Entonces, aquí como les comentaba, ya no solamente que nos puede hacer un resumen de lo que estuvimos, digamos, visualizando dentro de lo que es la plataforma, digamos, como tal, en una sesión activa, ¿ok? Sino que, por ejemplo, a mí también lo que me gusta muchísimo es que, digamos que no solamente se queda como con lo que estuvimos platicando dentro de la sesión, sino que va un poquito más allá, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si es que queremos ver que en el minuto 1.5, por ejemplo, Sharon estuvo hablando de algún tipo de cuestión y queremos ver esa información nada más, pues igualmente sin ningún problema, por ejemplo, le podemos decir, oye, la asistente Sharon dijo en el minuto tal, quiero que me lleves a ese momento, ¿no? Entonces, digamos que lo hace mucho más fácil también para poder ver la información y que no solamente tengamos que estar yendo y viniendo dentro de lo que es el resumen que nos puede dar, o evidentemente, pues si tenemos, ya ni siquiera tengamos que hablar de qué fue lo que se vio directamente en el video de la presentación, ¿ok? Entonces, como le estaba mencionando, pues obviamente pues, la integración de Copilot facilita la programación y organización de reuniones, mejorando lo que es esta productividad del equipo, ¿ok? Podemos también validar lo que son tareas para que igualmente las pueda hacer mucho más eficientes. Es decir, que no solamente se queda el Teams como, es que es mi asistente para que no asistí a todas las sesiones el día de hoy, quiero que me dé el resumen, ya a lo mejor mañana me pongo al corriente, ¿no? Es decir, va mucho más allá la integración de Teams con Copilot a ser solamente un asistente que me va a decir el resumen de cada una de las reuniones que tenemos en todo el día, ¿no? Porque, pues igualmente creo que hay algunas cosas, por ejemplo, que igualmente creo que se pueden llegar a tomar como no como una palabra práctica, pero sí digamos como un pequeño vicio que a lo mejor se puede ir haciendo como de manera mucho más esquemática, por así decirlo, en los cuales, por ejemplo, si estamos dependiendo tanto de lo que es en los resúmenes que nos puede dar este Copilot, pues obviamente pues ya más adelante pues igualmente pues ya ni siquiera vamos a requerir el contacto porque se nos va a hacer bien fácil decir, oye, Teams, pues dame el resumen de todas las sesiones de la semana, ¿no? Entonces digamos que en ese caso no lo veamos solamente como esa parte, sino que sí nos puede ayudar muchísimo para poder simplificar el tiempo y podamos validar todo el tipo de tareas que nos pueda apoyar y que, como les menciono, no lo veamos solamente como este resumidor, por así decirlo, de las sesiones que estamos teniendo en el día a día, ¿ok? Ahora, por ejemplo, dentro de lo que, como le estaba mencionando, vemos toda la parte de lo que es la mejora en la colaboración en tiempo real, ¿ok? Y que podemos ver, por ejemplo, que es la colaboración en documentos, que en este caso, por ejemplo, Copilot nos permite que múltiples usuarios colaboren simultáneamente en un documento, mejorando la eficiencia del trabajo en equipo, ¿ok? Lo que son, no, igualmente lo que les comentaba hace un rato, lo que son sugerencias instantáneas, que en este caso, pues los usuarios van a recibir sugerencias sobre estos cambios y mejoras de manera instantánea, lo que obviamente pues, fomenta un proceso de escritura más creativo y mucho más colaborativo, ¿no? Y en esta parte lo que es la interacción creativa, igualmente nos ayuda muchísimo a la mejora de interacción y la creatividad, no solamente de individual, sino también de manera grupal. Y como les comentaba, creo que también esto es muy importante porque, bueno, como seguramente ya les estaba indicando hace un instante, no solamente es que veamos a Copilot en Teams como esta parte que nos va a ayudar a la parte de lo que son los resúmenes, sino que inclusive para poder hacer esta parte de colaboración que justamente es Teams, ¿no? Porque Teams, digamos, como producto en sí, no es solamente, o bueno, como ustedes pueden verlo en el día a día, Teams no es solamente un teléfono en el cual, por ejemplo, estamos teniendo llamadas en el día a día y podemos buscar los usuarios y un chat activo en el que estamos trabajando, sino que obviamente pues va mucho más allá de eso, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si llegamos a tener clientes que trabajan con Teams, por ejemplo, a nivel de lo que son educación, la parte de lo que es, digamos, en organizaciones como ONGs, que tienen, digamos, como sesiones mucho más interactivas con sus usuarios finales, ¿ok? Podemos ver cómo es que podemos integrar la parte de Teams a todo ese tipo de organizaciones, ¿ok? Un ejemplo muy claro de esta parte de lo que es la colaboración directa y la integración de Copilot en la parte de Teams es justamente, por ejemplo, cuando tenemos que dar clases en línea también, por ejemplo, bueno, yo recuerdo mucho que cuando teníamos clases en línea por ahí en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, pues, por ejemplo, había veces en las que tenemos que dibujar cositas, digamos, en algunos documentos, o digamos, utilizar lo que era el pizarrón que teníamos directamente utilizándolo en la parte de Teams. Y por ejemplo, no sé, si es que queremos eficientar la calidad de nuestras clases, por ejemplo, en ese tipo de escenarios, o la información que podemos llegar a tener, por ejemplo, o la interacción que tengamos con los usuarios finales,
pues evidentemente se va a incrementar mucho más con esta integración de Copilot, ¿ok? Porque ya no solamente es que estemos teniendo una reunión de trabajo, una reunión, digamos, como con los colaboradores únicamente para llegar a acuerdos, sino que podemos hacer esta integración y justamente tanto en la colaboración de documentos, en sugerencias instantáneas, etcétera, etcétera, para que sea mucho más fácil y mucho más eficiente esta comunicación, ¿ok? Entonces, igualmente, insisto, no veamos a Teams y a Copilot en su integración con Teams como nuestro resumen de las sesiones que tuvimos en el día a día, sino que realmente pues explotemos todas las funcionalidades que tiene y que no haya mayor inconveniente para que obviamente no solamente sea esa su única función y que obviamente pues el licenciamiento que estemos comprando o adquiriendo pues obviamente pues sea mucho más eficiente y que nos ayude mucho más en las tareas del día a día, ¿vale? Ahora, también en la parte de lo que son las funcionalidades de comunicación mejoradas, podemos ver inclusive lo que ya les mencionaba hace un instante, lo que son resúmenes de conversaciones, que bueno, obviamente pues Copilot nos permite resumir conversaciones, lo que ahorra tiempo y mejora la comprensión de los mensajes clave, ¿ok? También la extracción de puntos clave, que es justo lo que ya les mencionaba hace un instante, en el que la herramienta puede identificar y extraer puntos clave, asegurando que los usuarios no se pierdan información importante, ¿ok? Y evidentemente lo que es la claridad en la comunicación, ¿ok? Que estas funcionalidades ayudan a los usuarios finales a mantener una claridad y efectividad en la comunicación diaria, ¿ok? Entonces, como ya les comentaba, esto es más que nada como una parte de resumen de cómo es que no solamente podemos tener la parte de lo que son los resúmenes, sino como lo que ya les decía, ver unos puntos clave, por ejemplo, en los cuales nosotros podemos llegar a trabajar, como ya les decía hace un instante, ¿no? Por ejemplo, si es que en el minuto 5 alguno de los colaboradores dijo algo importante o digamos que ese fue el punto de inflexión de nuestra conversación, pues obviamente que podamos profundizar en esa parte y a lo mejor, no sé, los primeros 5 minutos de la sesión, pues quizás solamente fue para presentaciones, fue para hablar un poquito acerca de un contexto de lo que estamos viendo en la sesión, pero a partir del minuto 5 con 10 segundos, por ejemplo, que comenzó a hablar uno de los colaboradores, digamos que fue donde ya entramos en materia de nuestra sesión de manera completa, ¿ok? Entonces, creo que también eso es bien importante porque igualmente, como les menciono, ya no tenemos que ir directamente al video para estar viendo toda la información, por ejemplo, y que a lo mejor nos aventamos 25 minutos de choro y únicamente 2 minutos de lo que tenemos que estar hablando como tal. Pues obviamente pues eso nos facilita mucho más para no tener que estar viendo los 25 minutos, sino que solamente el punto importante que estuvimos revisando durante los únicamente 2, 3 minutos, 5 minutos, para que igualmente no estemos, digamos, como divagando y hablando de cuestiones que a lo mejor no competen a lo que estamos buscando como el punto clave dentro de la conversación, ¿ok? Entonces, eso es la parte, digamos, que en integración con Teams. Y como les decía, obviamente, insisto, no lo veamos solamente como nuestro resumen del día a día, sino que realmente, pues sí le saquemos el jugo de manera completa a toda la información de lo que estamos buscando, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos hacia la parte de lo que es la seguridad y la privacidad, ¿ok? Como les menciono, la parte de lo que es la seguridad y la privacidad son aspectos críticos, no solamente para Copilot en 365, sino en general para todas las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Microsoft ha implementado múltiples capas de protección para justamente que podamos asegurar que los datos de los usuarios estén completamente seguros, ¿ok? En esta sección veremos cómo es que Copilot gestiona estos datos y aspectos esenciales para la parte de lo que es la seguridad de la información, ¿ok? Entonces, ya como les estaba comentando hace unos instantes, realmente a mí me parece muy importante, equipo, que siempre veamos justamente esta parte de lo que es la seguridad y la privacidad de los datos, porque evidentemente pues es algo que Microsoft tiene que cuidar siempre a la hora de estar utilizando sus productos, ¿no? Es decir, lo hace desde que compramos un licenciamiento y lo hace, digamos, también en la utilización de la información que tenemos con su asistente que es Copilot, ¿ok? En este caso, bueno, como les comentaba también, equipo, al inicio de la sesión, me parece que es muy importante que toquemos este punto, porque obviamente, como ya les decía, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en Google, digamos, como en redes sociales como lo son Facebook, Instagram, en WhatsApp, por ejemplo, en TikTok, por ejemplo, o en ese tipo de aplicaciones que a lo mejor son un poquito más enfocadas hacia la parte de lo que es el ocio y digamos, como la diversión, pues sí podemos tener ese tipo de algoritmos, por ejemplo, que pueden leer desde, por ejemplo, cuánto tiempo le dedicamos a ver cierto tipo de contenido, el tiempo que le dedicamos, por ejemplo, a los TikToks, por ejemplo, para que estemos cambiando de uno en otro, por ejemplo, digamos, si él ve las búsquedas, por ejemplo, que también le estamos colocando, inclusive las personas que, por ejemplo, se asustan mucho cuando, digamos, están hablando de un tema con su familia o amigos o con quien sea.
y que digamos a los 5 minutos ya te comienza a aparecer información acerca de lo que estuviste hablando. Evidentemente, pues todo eso pues va enfocado mucho más hacia la parte de lo que es el marketing y cómo es que ese tipo de mercados pueden encontrar sus nichos y obviamente pues no solamente les da información acerca de lo que les gusta, sino que obviamente pues también le ofrecen más servicios y nos puede colocar publicidad acerca de comprar, no sé, si no estamos hablando sobre videojuegos, pues que compremos videojuegos, si estamos hablando sobre productos de tecnología, pues igualmente que hagan lo mismo, etcétera, etcétera. Pero digamos que como les menciono, ese tipo de aplicaciones pues sí van un poquito más enfocadas hacia lo que es buscar nichos de mercado y que de esa manera pues obviamente pues estemos no solamente atrayendo más clientes, sino que teniendo igualmente una apertura de mercados mucho más amplia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, y con ese tipo de aplicaciones, como ya les comento, justamente ese es su objetivo per se, ¿ok? Entonces, digamos que la parte de lo que es la herramienta de Copilot, obviamente, pues nos puede ayudar un montón para que veamos información que igualmente o anteriormente, hace unos 10 años, podíamos encontrar en Google, por ejemplo, digamos, hacer búsquedas y validar la información que estábamos teniendo en cuenta para hacer, digamos, algún tipo de trabajo. Pero también lo que es Google hace exactamente lo mismo porque su motor de búsqueda, pues igualmente con la parte de lo que son las cookies, pues obviamente pues sí, nos orilla hacia la parte de lo que es el marketing y que vayamos buscando ese tipo de información, ¿no? Que obviamente no siempre es seguro porque obviamente pues si nos metemos en portales que a lo mejor no protegen la información como lo tenemos que hacer, pues evidentemente pues sí, no solamente es que estemos colocando la información propia en riesgo, sino que, por ejemplo, si colocamos igualmente la información en links que a lo mejor no tienen que estar ahí, pues obviamente pues ya ponemos en riesgo completamente a la organización, ¿ok? Entonces, lo que ha estado haciendo, como les mencionaba, Microsoft con la parte de la seguridad y la privacidad, creo que ha sido muy bueno para que lo podamos trabajar de manera completa con Copilot y que creo que se puede hablar muy bien, por ejemplo, como ya les decía, de lo que es la herramienta de Copilot en la versión gratuita, porque creo que nos ayuda mucho para que podamos tener completamente cuidado nuestra información y la protección de los datos, ¿ok? Entonces, ya hablando un poquito más acerca de cómo es que está enfocada esta protección de los datos, ¿ok? Podemos hablar de que, por ejemplo, tenemos un diseño enfocado en la seguridad. Esto quiere decir que Copilot for M365 está desarrollado con la protección de datos como prioridad, asegurando un entorno seguro para nuestros usuarios, ¿ok? También podemos ver toda la parte de lo que son las medidas de encriptación. Esto quiere decir que, por ejemplo, utilizamos avanzadas medidas de encriptación para que podamos proteger la información sensible de cada uno de los usuarios y prevenir el acceso no autorizado, ¿ok? Y obviamente, pues tener protocolos de seguridad y obviamente, pues hay que implementar esos protocolos para que no solamente estén, digamos, ahí, digamos, o anunciados en nuestro portal, sino que obviamente, pues estén implementados de manera correcta y que no, que nos garantice completamente lo que es la confidencialidad, perdón, de los datos almacenados aquí, ¿vale? Entonces, esto va mucho de lo que les comentaba también al inicio de la sesión, ¿ok? En la cual, por ejemplo, si estamos trabajando con lo que es la versión gratuita que está en Edge, obviamente que no se vaya para motores de búsqueda, que no se vaya para información de terceros, es decir, por ejemplo, si estamos buscando información acerca de, por ejemplo, un proveedor de monitores, que no nos lleve directamente a los promotores, perdona, a los proveedores de monitores, sino que realmente, por ejemplo, sí guarde la información y solamente nos lleve a lugares seguros, ¿ok? Y que sean links completamente protegidos, ¿ok? Porque también, por ejemplo, uno de los grandes temas que teníamos cuando estábamos utilizando Google como motor de búsqueda era justo ese, ¿no? En el que, por ejemplo, si buscábamos información acerca de proveedores, por ejemplo, de monitores de computadoras, por ejemplo, nos puede llevar a sitios comunes como, por ejemplo, como Mercado Libre, Amazon, tiendas de retail, por ejemplo, pero digamos que si podemos llegar a avanzar mucho más en la búsqueda, puede llevarnos hasta links completamente inseguros en los cuales, por ejemplo, nos pueden robar toda la información de manera completa, ¿ok? Porque evidentemente, pues la búsqueda de Google es una búsqueda general y obviamente, pues no va a un punto en particular, sino que simplemente hace la búsqueda y nos manda la información, ¿ok? Digamos que con lo que es Copilot y a la hora de estar trabajando, por ejemplo, con la información que él tiene, no solamente es que resguarda la información de nosotros como usuarios finales, sino que también la información que nos está brindando, ¿no? Como ya les comentaba, cuando trabajamos con ya sea en la parte de lo que es, por ejemplo, la información que tenemos en el chat como tal y que podemos preguntarle la información que requerimos en un primer momento, sino que también, por ejemplo, cuando tenemos información que estamos colocando tanto en Word, en Excel,
que estamos subiendo información hacia SharePoint, hacia OneDrive, o contenidos que, por ejemplo, también queremos colocar en lo que es Teams y en la parte de lo que es Outlook. Obviamente, lo que hace Copilot es que no nos va a mandar links maliciosos, no nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Encontré este portal para que vayas y compres. O sea, realmente no va a hacer eso lo que es Copilot, sino que simplemente pues va a buscar la manera más segura en que nosotros estemos navegando dentro de lo que es el Internet. Y que obviamente pues si estamos buscando alguna tienda para poder hacer una compra o estamos buscando proveedores de algún sentido y tenemos que colocar, por ejemplo, también protocolos, digamos, como mucho más enfocados hacia la parte de la protección de los datos, pues sea mucho más eficiente, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, cuando estamos colocando información sensible como nuestros nombres, nuestras edades, digamos como información en general, pues obviamente que esté completamente protegido. Ya está cuestiones como cuentas bancarias, accesos a la organización, pues obviamente que esté todo completamente igualmente cubierto, ¿ok? Entonces, me parece que es muy importante que hablemos de la protección de los datos, porque como les comento, pues es muy importante para que no se cuele por ahí toda la parte de lo que es la publicidad y que tampoco no tengamos ningún inconveniente a lo de trabajar con ello, ¿no? Porque justo, como les comento, realmente a mí sí me sacaba un poco de onda, por ejemplo, al principio cuando trabajaba yo con la parte de Copilot directamente en Edge, porque como les comento, en algún punto sí me llegó a mostrar publicidad, por ejemplo, y creo que eso es algo que no solamente me pasó a mí, sino que también le pasó a varias personas que obviamente estuvieron reportando este problema. Y obviamente pues ahí tenemos que tener muchísimo cuidado porque obviamente pues en algún momento cuando Copilot estaba trabajando solamente a ese nivel, pues obviamente pues sí tenía que corregir cosas y obviamente pues no estaba, digamos, como todo completamente desarrollado, ¿no? Ahora, como les comento, con estos cambios y las modificaciones que le fueron haciendo, ya tiene muchísimos meses que a mí no me aparece ese tipo de información y obviamente pues ya estamos mucho más protegidos en ese sentido, ¿ok? Ahora, también, por ejemplo, algo muy importante con lo cual podemos llegar a trabajar es la parte de lo que es el complemento de normativas, ¿ok? En este caso, por ejemplo, solamente estoy colocando un pequeño ejemplo, ¿ok? Como lo que es el complemento de lo que son el GDPR, ¿ok? Que es justamente la integración sobre un protocolo que, por ejemplo, tenemos en la parte de lo que es el cumplimiento, que en este caso me parece está enfocado a lo que es la Unión Europea, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, como podemos ver en la parte de lo que es el cumplimiento, nos coloca que Microsoft nos asegura que Copilot cumple con este Reglamento General de Protección de Datos, ¿ok? Para obviamente la seguridad de la información, ¿ok? Y que obviamente pues hay que tener un manejo responsable de los datos y el cumplimiento normativo proporciona tranquilidad a los usuarios y le asegura que sus datos son tratados de manera legal y ética, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de temas ya solamente como buenas prácticas como tal, sino que evidentemente pues tenemos que tener un cumplimiento normativo en el cual obviamente nos tenemos que apegar no solamente a normativas internacionales de protección de los datos, sino que inclusive también, por ejemplo, a la protección de la información a nivel normativa de cada país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con Copilot, digamos, en los Estados Unidos, si estamos trabajando con Copilot en la Unión Europea, en Asia, por ejemplo, pues evidentemente cada una de estas regiones o cada país tiene una normativa en específico para la protección de los datos y evidentemente pues Microsoft tiene que trabajar mucho de la mano con eso, ¿no? Entonces, digamos que cada país o cada región, por ejemplo, también puede tener ese tipo de normativas y obviamente, por ejemplo, si es que Copilot se tiene que adecuar para que no haya ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, no solamente, como les comento, vamos hacia la parte de lo que es una normativa como tal adecuada a las leyes de cada uno de los países con los que estamos trabajando, sino que, por ejemplo, también, como les comentaba, también hacia la parte de lo que son protocolos o frameworks, por ejemplo, digamos como de manera mucho más internacional, ¿no? Por ejemplo, estamos cumpliendo con la parte de lo que es el NIST, estamos cumpliendo con la parte de lo que es el PCI, ISO 27001, por ejemplo, también para que no tengamos ese tipo de información que se vaya fuera de la organización y que obviamente pues estamos protegiendo toda la información que nos proporcionan nuestros usuarios finales, ¿ok? Entonces, bueno, esta parte de lo que es el complemento de las normativas es importante que lo tengamos en cuenta para que ustedes vean que no solamente se queda de un lado ético, sino que también vamos directamente hacia la parte legal y que la información está completamente protegida, ¿ok? Ahora, también es muy importante, equipo, que en la parte de lo que son la gestión de accesos de permisos en Copilot, nos permite a lo que son los administradores poder darle información o digamos el acceso a la información de manera mucho más granular a cada uno de los usuarios con los que estamos trabajando, ¿ok? Digamos que tenemos lo que es el control de accesos, la seguridad de los datos y permisos del usuario, ¿ok? Para que no tengamos ningún tipo de inconveniente a la hora de trabajar con lo que es Copilot, ¿ok? Entonces, yo también aquí les recomiendo mucho, equipo, que si ustedes tienen licencias ya adquiridas de Copilot, por ejemplo,
sí las estemos utilizando de manera mucho más responsable, ¿ok? Porque, por ejemplo, si bien tenemos mucha más protección de los datos de lo que hubo en un primer momento o cuando se lanzó el producto como tal ya al mercado, siempre es importante que tengamos, digamos, como la información mucho más sensible, por ejemplo, y completamente protegida, porque evidentemente cuando tenemos la gestión de los accesos, pues obviamente lo que es Copilot trabaja a nivel de lo que es 365 y estamos dando un acceso mucho más alto o mucho más elevado a personas que quizás no tienen que tener el acceso, pues quizás en algún punto nos podemos meter en una brecha de seguridad, ¿ok? Digamos, estas son cuestiones mucho más básicas a nivel de licenciamiento, ¿ok? Porque obviamente pues también tenemos que ver cómo es que podemos llegar a modificar todo ese tipo de el control de los accesos y que obviamente personas que no requieren tener, por ejemplo, la parte de lo que es administración o digamos como la gestión de lo que son las licencias, no tengan ese tipo de accesos para que no se esté utilizando la licencia de una manera no adecuada, ¿no? Entonces, como les menciono, esto va más hacia un protocolo directamente de lo que es la utilización de las licencias y que no tengamos ningún inconveniente para poder estar utilizando la información mucho más adelante, ¿ok? Y bueno, y como les comento, pues como Copilot hace toda la integración directamente con lo que es OneDrive y digamos que ve todo lo que tienen cada uno de los usuarios, si tenemos, por ejemplo, permisos mucho más elevados sobre un usuario que a lo mejor no tiene que tener permisos de administrador global ni de lector global, digamos ese tipo de permisos mucho más elevados, pues que obviamente no le demos ese tipo de información a personas que a lo mejor no están autorizadas para que tengan ese tipo de información a la mano y obviamente pues que no utilicen la información de Copilot para un tema mucho más, digamos, específico y que si son personas que a lo mejor no conocen tanto sobre protocolos de seguridad, pues obviamente pues que no esté pasando la información por ellos, ¿vale? Y bueno, equipo, ahorita vamos a pasar lo que son unos pequeños laboratorios. Solamente quiero que veamos una parte de lo que es la conclusión, ¿ok? Bueno, obviamente, pues aquí en la parte de lo que son las conclusiones, tenemos tres puntos, ¿no? La parte de lo que es la transformación del trabajo, la integración con Office y lo que es la mejora en la productividad, ¿ok? Que es justamente como ya les mencionaba hace unos instantes, que Copilot por M365 revoluciona la forma en que estamos interactuando y trabajamos dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft 365, ¿ok? La parte de lo que es la integración con Office, que bueno, ya la conocen ustedes de manera un poquito más, digamos, a detalle, o que es que justamente poder trabajar directamente con las herramientas de colaboración y lo que tenemos directamente a nivel de lo que es la ofimática, ¿ok? Y obviamente, pues lo que es la mejora de la productividad, que más que nada esta mejora de la productividad, yo lo resumo mucho más en el ahorro del tiempo, ¿ok? Y como les comentaba, no es solamente que le dejemos toda la carga a lo que es Copilot, sino que vayamos directamente a trabajar con lo que son algunas herramientas mucho más, de manera más eficiente, pero evidentemente, pues colocando información también de lo que tenemos nosotros en un primer momento, ¿ok? Entonces, mi equipo, igual, antes de pasar a lo que es los pequeños laboratorios, para las personas que no han visto cómo trabaja, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Ok? Me parece que por acá Gerardo nos indica que, la parte de lo que es crear un PowerPoint a partir de un archivo y crear un Word que tome como referencia un archivo, ¿vale? En mi caso, solo Word, a veces me muestra mi lista de archivos de OneDrive y muchas otras veces no los muestra, mientras que en PowerPoint nunca muestra la lista de archivos, ¿vale? Claro, perfecto, sin ningún problema. Vamos a revisarlo. Entonces, permítanme nada más un segundito. Voy a dejar de presentar. Y ahora les voy a mostrar mi pantalla. Denme nada más un minuto, ¿vale? Denme un segundo. Un instante. Y ya les muestro, ¿ok? Denme un segundo. Déjenme nada más revisar la parte que tenemos acá. Bien. Y listo. Déjenme abrir mi... Muy bien, equipo. Entonces, déjenme les voy a mostrar mi pantalla. Ya tengo el acceso directamente a lo que es esta licencia de Copilot. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a comenzar a validar, por ejemplo, con algunos puntos. Aquí yo tengo ya algunos documentos con los cuales podemos llegar a trabajar. ¿Ok? Entonces, justamente les voy a mostrar algunos de los ejemplos. ¿Vale? Entonces, vámonos, por ejemplo, esta es la parte de Word. Vamos hacia la parte de lo que es un documento en blanco. ¿Vale? Vamos a esperar un segundo. ¿Ok? Ahí, bueno, también, no sé, estoy hablando y no sé, Sharon, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Está todo correcto? Todavía, ahí ya se ve, ahí ya se ve. Ok, vale, perfecto, excelente.
Muy bien. Ok, equipo. Entonces, digamos que esta es una visión de cómo es que tenemos un Word. Yo estoy trabajando solamente a nivel online porque no tengo la licencia ligada a lo que es mi Teams, perdón, a mi Office de manera completa, ¿ok? Entonces, tenemos la versión online para poderlo trabajar, ¿ok? Como les comentaba, realmente no, tampoco no hay ningún inconveniente porque si estamos trabajando con lo que es la versión online, también podemos bajar lo que son los copias de los archivos que estamos generando para que ya los tengamos de manera completa dentro de la máquina, ¿no? Esto, digamos, solamente es en el caso de que no tengamos lo que es la licencia de Copilot, digamos, colocada dentro de lo que es la paquetería de Office que tienen ustedes actualmente y solamente lo trabajamos de manera online, ¿ok? Pero si estamos trabajando directamente con lo que es la licencia como tal dentro de nuestro perfil, no hay ningún problema, podemos abrir directamente lo que es el Word, el Excel y todo lo demás, digamos, de manera normal y ahí nos va a aparecer la información de Copilot, ¿ok? Entonces, como les estaba comentando, tenemos la parte de lo que es Copilot aquí ya como tal, como la florecita, ¿ok? Y bueno, también les voy a hablar un poquito acerca, antes de que entremos en materia directamente con lo que es la demostración con Word. Por ejemplo, les voy a mostrar un poquito de cómo es que ha cambiado la parte de lo que es el chat, por ejemplo, ¿ok? Déjenme les voy a mostrar acá la información. Por ejemplo, en la versión gratuita, que es la que yo tengo, por ejemplo, en este momento, porque no está ligado mi perfil solamente sobre esta primera parte, ¿ok? Normalmente, por ejemplo, cuando trabajamos con el o con la versión de prueba, eh, como les mencionaba, aquí en la parte de arriba, por ejemplo, teníamos estas tres características que ya les comentaba, ¿ok? Entonces, digamos que, como les decía, ¿no? Nos decía que, ¿qué queríamos que nos diera, ¿no? La respuesta más creativa, la más puntual o general. Recuerdo que eran las que aparecían en ese momento, ¿no? Que eran en la parte de arriba. La verdad es que, como les comento, a mí me gustaba mucho cómo trabajaba con ese tipo de respuestas. Más que nada porque, por ejemplo, cuando aparecían las más creativas, por ejemplo, si tenemos que hacer alguna presentación, o buscábamos algo mucho más, le diría divertido, pero sí creativo, por ejemplo, sí me gustaba mucho cómo es que lo trabajaba, ¿no? O ya, por ejemplo, si queríamos mandar un correo mucho más formal, pues evidentemente, pues también nos gustaba ese tipo de información. O si requeríamos algo mucho más general, pues igualmente lo hacía, ¿no? Ahora, digamos que pues, sí tenemos que ser mucho más puntuales en la hora de que le estamos preguntando algo. Entonces, digamos que sí ha cambiado mucho esa dinámica, ¿no? Entonces, realmente, pues sí me parece importante que lo tengamos en cuenta para que obviamente pues ustedes vayan viendo cómo funciona, ¿no? De hecho, por ejemplo, en aquel entonces, equipo, cuando trabajábamos con la herramienta como tal a ese nivel, como les comentaba, que nos daba esas sugerencias de cómo es que queremos las respuestas, también, por ejemplo, lo que no me gustaba mucho en ese entonces es que creo que Microsoft estaba trabajando mucho sobre prueba y error sobre ese tipo de chat, porque por ejemplo hubo un punto, más o menos como para ir, recuerdo como por agosto, septiembre del año pasado, en donde estuvimos viendo toda esa transición. Realmente creo que hubo momentos en los cuales, por ejemplo, el chat no funcionaba del todo, ¿saben? O sea, por ejemplo, sí recuerdo mucho que cuando yo le preguntaba algo, lo desconectaba como si no tuviera conexión a internet y digamos que ya no podíamos trabajar. En ese momento me parece, bueno, desde mi perspectiva, pienso yo que se llevaron lo que fue el chat directamente a la integración del portal como tal de Copilot y ya con base en ello comenzar a hacer las consultas, ¿no? Digo, eso seguramente lo estaban haciendo en el camino porque pues realmente pues les comento que a mí sí me pasaba mucho. O por ejemplo, cuando desarrollaron la aplicación para lo que son celulares, también pasaba mucho eso. Entonces creo que le dedicaron mucho más el tiempo a hacer la integración del portal como tal y digamos que solamente quitaron algunas funcionalidades que teníamos en la parte de lo que era el chat aquí directamente en lo que es Edge, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustaba más cómo funcionaba antes, pero bueno, solamente es un pequeño contexto de cómo trabajaba en aquel entonces, ¿vale? Entonces, déjenme nada más cerrar esta parte de acá, ¿ok? Y bueno, aquí como pueden ver, pues ya tenemos lo que es la información ya como tal y la integración de Copilot a lo que es Word, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos validar que tenemos ya la florecita para que pueda comenzar a trabajar y tenemos el asistente de Copilot de este lado, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, estas dos funciones hacen cosas un poquito diferentes, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de lo que es Word y le picamos aquí, nos aparecen esas tres opciones que tenemos en la parte de arriba, ¿ok? Lo que es redactar un documento técnico sobre algún tema, por ejemplo, aquí únicamente le decimos, redactar un documento técnico acerca de un tema de tal, y ahorita vamos a ver cómo se hace, generar un resumen de los archivos, de un archivo como tal, o redactar un documento basado en tal archivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, déjenme, les voy a mostrar más o menos cómo es que podemos trabajarlo, ¿ok? Por ejemplo, le podemos decir qué quieres que haga o qué quieres que Copilot redacte, ¿ok? Vamos a ponerle, dame información de cómo de, mm, de las principales
características de Copilot y su integración con Office 365. Y aquí es donde yo les comentaba que tenemos que ser mucho más puntuales en lo que le estamos preguntando, ¿ok? Entonces, ya nos da una diferencia, ¿no? Por ejemplo, nos está diciendo, incluye ejemplos prácticos de cómo puede mejorar la productividad y sugerencias para aprovecharlo al máximo, ¿no? Vamos a darle el tab para que nos dé la información, pero también, por ejemplo, yo le voy a colocar, quiero que la información sea profunda y no me des en... ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a darle clic en general, ¿ok? Y va a comenzar a crear un borrador, ¿ok? Entonces, comenzamos a validar toda la información que tenemos acá, ¿ok? Y comienza a traernos todos los datos que requerimos de este lado, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trajo, ¿ok? Y aquí nos dice, ¿no? Principales características de Copilot y su integración con Office 365, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, nos da la introducción, ¿no? Que nos dice Copilot es una herramienta avanzada de inteligencia artificial desarrollada para integrarse con Office 365 y ya tenemos todo el preámbulo, ¿no? Podemos ver toda la parte de lo que son las características principales de Copilot, que es lo que nos está dando, por ejemplo, como una característica como tal de lo que es Copilot para poderlo llegar a trabajar, ¿ok? Entonces, ya no solamente tenemos lo que son esas características principales como ideas ahí sueltas, por ejemplo, sino que también, por ejemplo, dentro de la información que le estuvimos colocando, tenemos lo que son ejemplos prácticos de cómo Copilot puede mejorar la parte de lo que es la productividad, ¿ok? Y tenemos algunos ejemplos en específico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no solamente podemos ver ese tipo de información como los que son igualmente sugerencias para poder aprovechar al máximo Copilot y una conclusión, sino que, por ejemplo, lo podemos eliminar en dado caso que no nos haya gustado o queramos hacer una redacción completamente diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le damos aquí borrar, lo borra todo automáticamente, ¿ok? Y entonces vamos a ver qué es lo que queremos hacer ahora como una segunda sugerencia de lo que nos puede llegar a dar, ¿ok? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba hace un instante, ¿no? Por ejemplo, quiero que me indiques, por ejemplo, si estamos viendo más temas de nube, ¿ok? Quiero que me indiques cómo es que puedo recrear una máquina virtual en Azure, la cual ya está averiada y la quiero colocar y tiene un disco anexado, pero la quiero en una máquina completamente nueva. Y le podemos indicar, dame el paso a paso de cómo realizar, ¿no? Entonces le damos clic en Enter, por ejemplo, en un caso muy específico. Vamos a esperar un segundo, ¿ok? Y nos puede decir que es una guía de cómo recargar una máquina, ¿ok? Y nos puede dar el paso a paso de cómo es que estamos trabajando con él, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver toda la información que tiene, por ejemplo, ya lo que es nuestro asistente virtual, ¿ok? Nos puede decir, por ejemplo, cómo es que podemos llegar a detener la máquina. Nos dice, por ejemplo, acceder a nuestro portal, detener y desasociar lo que es la VM averiada, crear una nueva máquina virtual, ¿ok? Entonces agrega lo que es un disco anexado, obviamente para que podamos validar la información, ¿ok? Y le podemos decir, ¿ok? ¿Sabes qué? Pues sí, sí me gustó, por ejemplo, pero le podemos colocar, dame paso a paso, más técnico, y quiero que me digas dónde dar clic para completar esos pasos. Y entonces le damos el clic en Enter, ¿ok? Validemos que tenga la información igualmente, ¿ok? Esperamos un segundo. Y por ejemplo, aquí ya tenemos ya, la información mucho más específica, ¿ok? Porque yo ya le dije que me dé un clic o que yo le diga dónde tenemos que hacer clic, ¿ok? Esto es bien importante porque, por ejemplo, como pudieron ver en la primera, en el primer prompt que yo le coloqué, yo no le dije, solamente dije, dame el paso a paso, ¿ok? Entonces, solamente con esta palabrita que es el clic,
él ya me dio la información de dónde tener que ir a picarle para poder ver la información en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá en la parte de lo que es el paso 2, nos dice detener y desasociar lo que es la VM averiada, ya nos dice, ¿no? En el menú del lado izquierdo, haz clic en las máquinas virtuales, selecciona la VM averiada, haz clic en el botón detener. Una vez detener, selecciona discos, haz clic en el botón. Solamente esta palabrita clic ya nos ayudó muchísimo para poder saber en dónde tenemos que buscar la información. ¿Ok? Entonces, como les comento, realmente sí tenemos que echarle también, digamos, un poquito de creatividad, por así decirlo, o ser muy puntuales en lo que le queremos preguntar a Copilot, ¿ok? Para que nos traiga la información de manera completa dentro del documento que queremos que coloque, ¿ok? Entonces, como les digo, solamente una palabrita como es un clic, nos cambió toda la información y ya podemos ser mucho más específicos y ya podemos ir directamente al portal o lo que queramos realizar, obviamente para que podamos validar la información, ¿ok? Ahora, por ejemplo, quizás esto es mucho más técnico, pero por ejemplo, no sé, yo le voy a preguntar a Copilot, ¿no? Le voy a decir, oye, le voy a decir, no sé nada acerca de cómo funciona Canva, por ejemplo, ¿no? Le voy a decir, dame sugerencias de cómo es que puedo crear presentaciones creativas en Canva, pero dime exactamente dónde darle clic para que puedan revisar esa información y que pueda tener gráficos e imágenes más creativas, ¿no? Entonces, vamos aquí a la parte de acá, ¿ok? Para que nos pueda comenzar a crear lo que es el borrador. Esperamos un segundito, ¿ok? Vale, perfecto. Y por ejemplo, si no tenemos idea de cómo es que está trabajando, por ejemplo, Canva, ¿ok? Pues obviamente aquí ya es una guía, perdón, mucho más extensa, ¿ok? Entonces igualmente nos da lo que es la introducción, la creación de una presentación en Canva, donde tenemos que dar clic, agregar gráficos e imágenes creativas, etcétera, etcétera. Y digamos que nos ayuda un montón en el paso a paso de cómo es que podemos llegar a trabajar con él sin ningún problema, ¿ok? Entonces aquí pues ya tenemos toda la información, digamos, de un tema completamente ajeno a Microsoft y con base en ello, pues ya podemos validar la información. ¿Ok? Ahora, vámonos directamente a pedir la información para que nos traiga directamente desde un archivo en específico. ¿Ok? Entonces vamos a decirle, dame un segundo, vamos a decirle desde acá, otra vez, y vamos a decirle, redacta un documento técnico o, por ejemplo, genera un resumen de un archivo. Aquí, por ejemplo, yo tengo un cuento, ¿vale? Tengo, por ejemplo, este que se llama El Muerto de Jorge Luis Borges, ¿vale? Entonces, tenemos el documento como tal, le damos clic en Enter, es un cuentito en específico, ¿ok? Y aquí nos va a indicar, ¿no? Nos dice, el cuento, El Muerto narra la historia de Benjamín Otalora, un joven compadrito de Buenos Aires, y bla, 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 ¿no? Entonces ya nos da como el resumen de en general qué es lo que estamos validando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si no nos gusta esta presentación, yo, por ejemplo, le puedo decir, me gustó, pero colócalo en 3 párrafos, por ejemplo, ¿no? Entonces, le damos clic en Enter para que le haga la chamba, ¿ok? Dame un minuto. Qué raro, hace rato sí lo estaba haciendo. A ver, déjenme, le quito acá a este lado, porque hace rato sí lo hizo. Colócalo en 3 párrafos. Qué raro. Mm. Se me hace muy raro porque hace rato sí me dejó hacer. Bueno, vamos a descartarlo. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, aquí como les comentaba, tenemos entonces la información, como ya les decía, únicamente resumida. Realmente el cuento es un cuentito como de 2, 3 páginas, entonces únicamente ya hizo el resumen, ¿ok? Basado justamente en el archivo que le estuvimos colocando, ¿ok? Ahora déjenme quitarle esto porque ahí solamente hizo la parte de lo que es el resumen, ¿ok? Pero también, por ejemplo, vamos a decirle, redacta un resumen basado en,
y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a decirle que haga lo mismo con el mismo documento, ¿ok? Para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a esperar un segundo, ¿ok? Perfecto, ¿ok? Ahora, por ejemplo, como pudieron ver, el resumen anterior era un resumen muy pequeñito, ¿ok? Entonces, como yo les comentaba, este documento que yo lo saqué de internet, obviamente nos puede dar la información, digamos, como de manera mucho más detallada de qué es lo que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, el otro era un resumen solamente de qué era, digamos, como la sinopsis de una película, por así decirlo, cuando vamos al cine y que nos dice de qué va la película. Y en este caso, por ejemplo, ya nos hace un resumen mucho más en específico de qué trata el cuento, ¿ok? Podemos ver de que nos da palabras clave como el relato que trata de tal cosa, el relato avanza en tal, nos da información como, por ejemplo, lo que tenemos acá, que es el clímax, por ejemplo, nos da un resumen ya como tal al final. Es decir, él hace un resumen mucho más detallado cuando le decimos, créame un resumen a partir de tal documento, ¿ok? Entonces, como les digo, esto nada más es un ejemplo como muy en general, que es un cuentito, ¿ok? Entonces, creo que nos ayuda un montón, porque como les comento, ya no tenemos que estar leyendo toda la información que tenemos ahí, o si ya conocemos más o menos el contenido de lo que es el documento con el que estamos trabajando, creo que es mucho más fácil para poder leer una cuartilla que leer 5 cuartillas de lo que sea el documento y nos ahorra 15, 20 minutos en tener que estar buscando la información, ¿ok? Entonces, esto más o menos es como un pequeño bosquejo de cómo podemos llegar a trabajarlo, ¿ok? Para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, esa es la manera como mucho más sencilla para poder trabajar y sacarle el jugo posible a lo que es nuestra herramienta de Copilot, ¿ok? Para que igualmente no tengamos ningún problema, ¿ok? Entonces, inclusive, por ejemplo, si nos vamos aquí hacia la parte de lo que es el Copilot que tenemos de este lado, ¿ok? Igualmente, por ejemplo, podemos crear imágenes, podemos ayudarle a entender, por ejemplo, cuando quizás es un tema mucho más complicado, crear banners, por ejemplo, le vas a dar clic en donde dice generar una imagen. Y obviamente, esta es únicamente la generación de la información que tenemos en un primer momento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si queremos adjuntar una imagen, por ejemplo, hacia esta primera parte, le podemos decir, no sé, generar imagen de un campo en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que creo que es donde está basada la historia. Entonces, él va a comenzar a trabajar. Ay, no sé por qué está teniendo problemas en este momento. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a seguir trabajando con él y vamos a seguir adelante, ¿vale? Ahora, vámonos hacia la parte de lo que es Word, digo, perdón, PowerPoint, ¿ok? Y vamos a trabajarlo. Ok, vamos a abrir lo que es PowerPoint. Vamos a un documento en blanco, ¿ok? Y aquí tenemos información muy similar a lo que ya les estaba mostrando yo hace un ratito, ¿ok? Tanto en la parte de lo que es una presentación, preguntarle cosas a Copilot, o tenemos aquí la florecita, como ya les mencionaba, para que podamos hacer cualquier funcionalidad, ¿ok? Que es crear una presentación a partir de un archivo, crear una presentación acerca de tales cosas, o por ejemplo, cómo nos puede ayudar Copilot a agregar diapositivas con base en la información que tengamos de este lado, ¿ok? Entonces vamos a decirle que crea digamos, una presentación, ¿ok? Digamos, aquí podemos decirle que era una presentación acerca de, y vamos a colocarle, por ejemplo, digamos, un tema en específico, los escritores latinoamericanos más reconocidos a lo largo de la historia, ¿no? Solamente para dar una referencia, ¿ok? Y él va a comenzar a crear los datos. La verdad, dame un segundito, porque se me hace muy raro que no me estén trayendo la información. Dame un segundito, ¿vale? Ok, permítanme un segundo. Solamente voy a validar que no se ha expirado lo que es la sesión. Permítanme un instante. Mm, mm, mm. Denme un segundo. Me hace muy raro que ya no lo quiera. Denme un segundo. Creo que ya me gasté los tickets de la versión gratuita que tenemos. Entonces, denme un segundito. Solamente para revisar la información. Ok.
Ya lo tengo de este lado. Un segundo, o sea, para nada más que pongamos la presentación. Vale, déjenme presentarles de nueva cuenta la pantalla, ¿ok? Aquí suelto el problema y listo, ¿ok? Listo. Vale. Ok, vale, perfecto. Ya hice una pequeña presentación, ¿ok? Con respecto a lo que estábamos validando en un primer momento, ¿ok? Entonces, como pueden ver acá, lo que hice fue únicamente colocar lo que fue un archivo que tengo ahí dentro del OneDrive también. Entonces, por ejemplo, yo le dije que comenzara a crear lo que era una presentación con base en ese documento, ¿ok? Que es el fascinante mundo de las plantas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos da lo que es una introducción, la importancia de las plantas, los tipos de plantas, adaptación de las plantas y la conclusión, ¿ok? Esto digamos que es muy general, equipo, porque solamente está basado en un documento que yo tenía ahí, digamos, como de manera muy esporádica, ¿ok? Y que tiene información también muy general, ¿vale? Es decir, no salió de un archivo que, digamos, sea como mucho más completo, sino que simplemente vienen algunos puntos en general, ¿ok? Pero el punto es que yo quería que ustedes vieran más o menos cómo es que se puede llegar a generar el documento sin que tengamos que pasar, digamos, como directamente sobre la información o estar haciendo todo de manera completa, ¿ok? Ahora, como les comentaba al inicio de la sesión también, equipo, algo que a mí me encanta de trabajar ahora con Copilot es justo lo que ya les decía en la parte de lo que es el diseño, ¿ok? Como pueden ver, pues aquí lo hace como, digamos, como de manera muy, muy genérica, por así decirlo. Digo, nos ayuda un montón también para ahorrar el trabajo, porque obviamente, pues, Copilot no va a hacer toda la chamba que tenemos que hacer también nosotros de manera completa, ¿ok? Pero como les comentaba, una cuestión que a mí no me gustaba mucho cuando comenzamos a trabajar con Copilot hace más o menos un año, era justo eso que yo les decía que cuando él ya hacía directamente lo que es el trabajo desde un archivo como tal, para poder hacer una presentación, a mí lo que no me gustaba era que él hacía las presentaciones, digamos, con un diseño ya muy en específico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, él, por ejemplo, ya metía lo que eran fondos, metía estilos, metía un montón de cosas que, por ejemplo, a lo mejor no requeríamos y que me parece a mí que en algún punto también llegó a tener algún inconveniente, porque a veces o muchas veces eran presentaciones muy informales. Entonces, por ejemplo, no sé, nos podía dar un fondo de pantalla que a lo mejor, no, perdón, un fondo de la presentación que a lo mejor no se veía tan profesional, no se veía tan serio, por así decirlo. Y digamos que, como les mencionaba hace un instante, a lo mejor nos ahorraba tiempo para poder traer la información únicamente para que nosotros estemos alimentándolo con algunos datos, pero digamos que nos quitaba el tiempo porque el diseño a lo mejor no era completamente el adecuado, ¿ok? Entonces, ahí sí tenemos muchos problemas, porque como les menciono, pues sí llegué a ver algunos diseños que a lo mejor no eran como tan adecuados a lo que estábamos viendo y quizás no se acercaba tanto a lo que estábamos buscando, ¿ok? Por ejemplo, acá en la parte de lo que yo les mencionaba también al inicio de la sesión, era la parte, por ejemplo, de lo que eran algunas imágenes que nos mostraba, por ejemplo, y que tampoco eran tan específicas para trabajar con ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, como pueden ver, estamos hablando de cactus, por ejemplo, y ya nos trae una imagen que a lo mejor puede estar acercada y puede ser que la dejemos o no la dejemos o únicamente le cambiemos el diseño, ¿ok? O por ejemplo, en la parte de aquí abajo, por ejemplo, tenemos la conclusión, igualmente nos manda una fotito de unas plantas, ¿ok? Pero digamos que se acerca mucho más a lo que estamos hablando en el tema, ¿ok? Cuando él comenzaba a trabajar, como les comento, no solamente era la parte del diseño, sino que también la información que nos podía llegar a traer, ¿ok? Por ejemplo, a mí no me gustaba que en algún punto él traía como información que no era en imágenes, por ejemplo, tan buena y realmente pues era mucha pérdida de tiempo también estarle quitando y poniendo información en ese sentido, ¿ok? Entonces, pues bueno, equipo, creo que igualmente ya se nos está acabando el tiempo. Me parece que creo que pudimos ver por lo menos unas pequeñas demos de cómo es que puede llegar a trabajar con algunos documentos, ¿ok? Solamente voy a checar porque ya no traje información de internet, que les comento, me parece que es por la versión que tenemos nosotros únicamente para generar algunos tickets. Pero de todas maneras, pues creo que el punto se vio en la parte de lo que estuvimos revisando con Word para que genere información con base en ese tipo de archivos, ¿vale? Entonces, pues igualmente equipo, si es que a ustedes les interesa lo que es el producto como tal, si es que están interesados en la solución, pues igualmente nos pueden contactar por medio de nuestro equipo, ya sea con los account managers que tenemos nosotros, para que podamos ver cómo es que los podemos guiar, cómo los podemos acompañar. Si es que ya tienen el licenciamiento completamente activo, ustedes igualmente quieren darle o quieren explotar mucho más lo que es la productividad de cómo es que podemos llegar a trabajar con ese tipo de componentes, pues igualmente se pueden acercar con nosotros para que lo hagamos en sesiones ya directamente con ustedes y que sea una atención mucho más personalizada, ¿vale? Porque creo que las charlas de Copilot dan para que estemos aquí toda la tarde haciendo un
montón de pruebas y de demos, pero bueno, creo que ya podemos hablar de eso mucho, mucho más en específico, ¿vale? Bueno, Sharon, de mi parte es todo, no sé si quieras agregar algo más. Muchas gracias, Inge Gerardo. Pues sé que ahí nos quedaron ahí pendientes unos detallitos más por mostrar. Queríamos darles una demo también de las otras aplicativos. Pero bueno, nos consumió aquí el tiempo. Vamos a tener muchísimas más sesiones en los meses siguientes para que estén al pendiente ahí de nuestras publicaciones, por favor. Y pues no nos queda más que agradecer su participación tan activa, las preguntas que nos realizaron y pues toda la atención y tiempo que nos han brindado en esta sesión. Esperamos contar con su presencia en los próximos eventos. Ya les estarán haciendo llegar la información por ahí, no sé si nos hayan contactado o, o lo hayan visto directamente desde nuestra página o sus AMs les hayan compartido la invitación, pero por esos dos medios es donde nos estaremos comunicando con ustedes para poder invitarlos en nuestros próximos webinars. Sin más preámbulo, pues les agradezco mucho. Agradezco al Inge Gerardo por compartir sus conocimientos con nosotros y pues damos por concretado nuestro webinar del día de hoy. Gracias por su Sharon, asistencia. hasta luego, cuídate. Hasta luego, Inge. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye.